importantísimo entender que este proceso que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que forma parte de sus programas de campaña y también de su programa de gobierno, da continuidad de cierta forma a lo que ya había hecho programáticamente Andrés Manuel López Obrador, y entre los dos habían explicado que estas elecciones son fundamentales en el proceso de democratizar la gobernanza, de que la política se ponga en manos del pueblo y que por supuesto sean ellos quienes elijan a los magistrados. También es fundamental entender que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo lleva a cabo una cruzada contra la corrupción, además de su cruzada ya contra el crimen organizado. Es un problema sistémico en México, es un problema conjunto que este gobierno trata de erradicar y trata de atacar en cada caso. Además, también se conoce que desde la oposición se ha llamado al abstencionismo para deslegitimar un proceso que brilla por la participación, que brilla por la aceptación y que se fundamenta en esto, en la aceptación de las personas y del pueblo en general. En cada caso, el pueblo mexicano va a las urnas, el pueblo mexicano ejerce su derecho al voto en estos comicios judiciales, y les reiteramos la información de último minuto que tenemos en pantalla a través de la señal Telesur. Claudia Sheinbaum Pardo ejerce su derecho al voto. También aquí les podemos comentar también, entre otros datos, que estas son unas elecciones que terminaron su periodo de campaña hace 2 días atrás. Estaba México imbuido en un proceso de reflexión en el que las personas entonces estaban ponderando sus opciones, ponderando cada una de las opciones a votar, y sabemos que son varias las magistraturas que irán a votación. Esta es una elección que no va a dar resultados oficiales. No se trata de números de resultados oficiales, se trata de números de participación, se trata de votantes, se trata, como lo decíamos, de que el pueblo acepte esta nueva parte del panorama del paisaje político mexicano. Hay datos que podemos ofrecerle. Son 9 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se eligen más de 880 cargos judiciales, y también hay 2 magistraturas vacantes del Tribunal Electoral Federal, 15 magistraturas regionales electorales, 5 del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito, 386 juezas y jueces de distrito. Son autoridades judiciales de diferentes instancias, jurisdicciones y jerarquías que entonces serán elegidos a través de este voto directo del pueblo. También es una elección que ha tratado de hacer mucho más fácil, más viable, más expedita este proceso, este protocolo, dado que ya los votantes pueden acudir a una sola de las urnas, a una sola casilla en cada caso, y votar por cada una de estas instancias según sea su elección. Es un día comicial que busca democratizar, lo decíamos, este acceso al Poder Judicial que tradicionalmente ha sido reservado a las élites y también a una meritocracia que deriva en corrupción sistémica en México. En tal caso ahora los cargos se votan y tienen incidencia directa en temas tan sensibles, tan puntuales para la realidad mexicana como es la defensa de los derechos humanos, también la resolución de diferentes conflictos y el control de la legalidad sobre las autoridades. Con esto, el pueblo se convierte en la contraparte, en el elector, en además el sistema de acceso al Poder Judicial. Y esto es sumamente relevante, en tanto es la primera vez que México lo realiza, y como lo decíamos al inicio de este momento de último minuto, es la continuidad de las políticas planteadas por Andrés Manuel López Obrador, y en tal caso cambia el paisaje democrático, cambia el paisaje político en la nación norteamericana. También las urnas abrieron a las 8 de la mañana hora local, o estaban programadas para esa hora, y cerrarán al final del conteo en cada casilla. Este conteo, lo decíamos, no se ofrece directamente, no se ofrecen las cifras netas ni brutas, sino que se hace un conteo escalonado del 1 al 10 de junio según cada tipo de cargo, porque son, ya lo decíamos, diferentes las instancias, los cargos, las nominaciones judiciales que se votan en este día en México. Según cada tipo de cargo se darán entonces estos resultados del 1 al 10 de junio, y el 15 de junio se publicarán los resultados finales. Por eso lo decíamos,
No es una elección a la que le corresponda o en lo que prime sea el resultado final, porque se votan muchísimas instancias y autoridades, sino que en cada caso lo que interesa es esta aceptación. Reiteramos algo, y es que la oposición en México ha llamado al abstencionismo, ha llamado a la falta, a la abulia política, si es que se puede decir de esta forma, que es la falta de voluntad total en materia política, para así entonces dejar un terreno en vacío. Sin embargo, se sabe que esta es una forma que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum de garantizar la gobernanza, y lo hemos dicho en otras ocasiones, gobernanza horizontal. Escuchar al pueblo, dejar que el pueblo decida sus autoridades y no pensarlo desde una voz de mando autoritaria y vertical que disponga de pues estas instancias de poder. Y lo decíamos también, el pueblo sirve de contraparte, sirve de contralor, sirve también como una figura que va a elegir sus autoridades, las va a situar según su consideración, y esto garantiza entonces una justicia mucho más popular, mucho más democrática. También el escrutinio, se lo decimos, se hará en los consejos distritales bajo vigilancia ciudadana y habrá seguimiento público vía web del portal de las autoridades electorales. Hay algo muy interesante en todo esto, y es el nivel entonces de transparencia que se le garantiza al pueblo de México y también a quienes observan este proceso desde posiciones internacionales y desde instancias externas a todo lo que allí ocurre, y es que a través de este conteo en vivo, minuto a minuto, pues se puede constatar la veracidad y la transparencia de este proceso. Vamos entonces a seguir brindándoles estos detalles en vivo y en directo a través de la señal de Telesur, que le garantiza esta presencia diferida a través de la televisión en este proceso de elecciones judiciales en México. Importantísimo decirlo, reiterarlo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ejerce su derecho al voto en este proceso que ella misma impulsó como parte de sus políticas de una ciudadanía más responsable, de un gobierno más adherido a los intereses del pueblo y de un México más justo y más coherente con esta visión de un mundo diferente y de un futuro mejor para todos y todas. Algo fundamental, y es que Claudia Sheinbaum Pardo no solamente es que disponga de estas políticas ahora, mientras fue la gobernadora de Ciudad de México, la autoridad regional más importante antes de su periodo presidencial, ya ella estaba haciendo propuestas de este tipo y también hacía reformas en tanto la educación y la dotación de becas. ¿Por qué traigo esto a colación? Precisamente porque es una presidenta que trae novedades, es una presidenta que se ha encargado de hacer mucho más abierta al pueblo, al demos, este poder también a las personas a elegir mejor su futuro y sus líneas de gobernanza, a dejar que el pueblo decida. Y si el pueblo se equivoca, el pueblo asume. Pero en este caso los pueblos saben a quién ponen en el poder y saben también de pues esta fuerza de la que disponen. Y eso es algo que ya ella ponía en evidencia y en el juego político desde que fue gobernadora. En tal caso sabemos además que México lleva a cabo toda una campaña por erradicar no solamente el crimen organizado desde su raíz, el crimen organizado desde su práctica y desde su lado fáctico, sino también en la cultura. Hace muy poco el gobierno de México está llevando a cabo esta campaña para erradicar las trazas ideológicas y representativas del crimen organizado, y también esta elección es una forma de decirle a la gente: eliminen ustedes con su mano y voto el crimen organizado del país y la corrupción. Vamos ahora a contactar con nuestro corresponsal Antonio Aranda, que está allí mismo en el lugar de los hechos y nos puede brindar más detalles de esta atmósfera electoral del día de hoy. Adelante, Antonio. Hola, muy buenos días, Gladys. Como bien lo mencionas, nosotros nos encontramos haciendo la cobertura de esta primera elección para la renovación del Poder Judicial. Justamente a mi espalda está el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde en esta elección saldrán nuevos ministros que serán los que llevarán el destino de la justicia en nuestro país. A un costado se encuentra Palacio Nacional, que es justamente donde habita la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella hace unos minutos salió de Palacio Nacional, se dirigió a una cuadra cercana donde se encuentra la casilla que le corresponde para ejercer su derecho al voto en esta primera elección del Poder Judicial, y fue acompañada de su esposo. Cuando ingresa a esta casilla, hace unos minutos ingresó a la casilla, llenó las boletas y emitió su voto en esta elección que este día, pues 1 de junio, se está realizando en todo el país. En punto de las 8 de la mañana
comenzaron las casillas a abrir sus puertas para recibir los votos de los millones de mexicanos que este día saldrán precisamente a expresar su voluntad para saber quiénes serán los juzgadores que en los siguientes años llevarán la justicia en este país. Hay que recordar que fueron 3.347 candidatos que se postularon para 881 cargos, repito, 881 cargos, 3.347 candidatos. Entre estas situaciones que se van a elegir son jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, 9 ministros de la Suprema Corte. Hay que recordar que esta jornada comenzó a las 8 de la mañana, concluirá a las 6 de la tarde. Después de esto, las casillas cerrarán, iniciará el conteo de votos. Sin embargo, hoy no se tendrá un resultado como tal de la tendencia a favor de uno u otro candidato, pero lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum es que después del cierre de las casillas, ella dará un mensaje a la nación con motivo de esta primera elección para la renovación del Poder Judicial en México. Más tarde, cerca de las 11 de la noche, el Instituto Nacional Electoral anunció que dará una tendencia de aproximadamente cuántas personas son las que salieron a votar en esta primera elección para renovar el Poder Judicial. ¿Cuál es el ambiente aquí en Palacio Nacional? Pues hay que recordar que en este momento lo que es la Plaza de la Constitución, el Zócalo capitalino como lo conocemos los mexicanos, pues está lleno de carpas, de tiendas de campaña de los profesores que en este momento pues están haciendo una manifestación, un paro permanente de labores. Sin embargo, hay que recordar que, como ellos lo habían mencionado, no van a interferir en esta elección del Poder Judicial. Podemos ver que ellos se mantienen al margen. El Palacio Nacional está a unos cuantos pasos de donde ellos mantienen su bloqueo permanente, su plantón. Sin embargo, es un ambiente relajado, es un ambiente sin ningún tipo de confrontación. La presidenta pudo salir sin ningún problema de Palacio Nacional, caminar una cuadra, llegar a la casilla, emitir su voto y bueno, pues los maestros no interfirieron de ninguna forma, a pesar de que en este momento pues ellos están realizando también una manifestación en la que exigen pues mejoras laborales. Así es el ambiente que se está viviendo en este momento aquí en el Zócalo capitalino, a unos pasos de Palacio Nacional, y lo que nos han reportado también pues a través de diferentes grupos de redes sociales donde pertenecemos es que a lo largo y ancho del país hasta el momento es una elección tranquila, no ha habido incidentes y las casillas han aperturado en tiempo y forma. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Antonio, por estos detalles. Someramente y en líneas generales, son unos comicios que se están desarrollando en paz, en tranquilidad, con normalidad y además, según lo previsto por las autoridades electorales y según lo que también había expresado Claudia Sheinbaum Pardo, que ella quería que estos comicios se llevaran a cabo de esta manera y bajo los protocolos y estándares que ya estaban concebidos. Antonio, hay algo fundamental en todo esto y es que de esos 880 cargos, y sabemos que están distribuidos en muchísimos nominados y candidatos, todas estas autoridades tienen diversas instancias. Esto es algo muy importante. No solamente es que se lleve a cabo una elección, sino que va a ser cubierto con todos estos candidatos que se elijan en diversas instancias del Poder Judicial, regionales, locales, nacionales. Incluso hay también ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia que serán elegidos a través de este medio. Según esto, pues hay algo fundamental y es que se ha dicho que la votación se preparó para que fuera más rápida, para que fuera más expedita y en todo caso viable y factible en su proceso, en su desarrollo. ¿Cómo has observado esto? En tanto las personas llegan a la casilla, en qué tiempo están votando, en qué tiempo salen y cómo referencian el desarrollo del proceso. Efectivamente, como lo dices, esta primera elección para la renovación del Poder Judicial presentó bastantes retos porque eran muchos candidatos, las boletas tuvieron que ajustarse a una manera lo más simple posible que se pudieran realizar, y lo que mucha gente nos comentó en las notas que hicimos previas a esta jornada electoral es que muchos de ellos iban a llevar prácticamente sus respuestas ya en un papelito para poder contestar de forma correcta en la boleta electoral para la renovación de jueces, magistrados y ministros. Eso es algo un poco complejo de explicar en este momento porque como es la primera elección hubo muchos retos que superar. Sin embargo, al final quedó una boleta que se diferencia por colores. Dependiendo del color es si va para juez, ministro o magistrado, y también esta situación pues ha ayudado a que la gente pues pueda tener más claridad de cómo va a ejercer su voto. Hasta ahorita lo que hemos podido observar en las casillas es que ha habido poca gente, es domingo, amaneció nublado, ayer estuvo lloviendo, entonces el ambiente como que está un poco digamos de relajación, pero se prevé que a lo largo del día pues la gente empiece a fluir en los centros de votación.
Gracias, Antonio, entonces, por estos detalles. Lo decíamos, México vive hoy una multielección judicial donde se garantiza la gobernanza horizontal, popular, democrática y donde se lleva a cabo desde las manos del pueblo una lucha contra la corrupción, contra problemas sistémicos y también pues al fin pasa de las élites a las manos de las mayorías la decisión sobre el poder judicial en la nación norteamericana. Despedimos por el momento a nuestro compañero Antonio Aranda y seguimos llevándoles estas imágenes en vivo. Nos refería Antonio que la plaza del Zócalo está llena de votantes y también de personas que estaban tratando de una forma o de otra de acompañar este proceso. Además, lo decíamos, también el proceso de conteo, el proceso de tabulación va a estar acompañado por veedores populares y también en cada caso va a estar en vivo minuto a minuto a través de una página web y esto garantiza transparencia, esto garantiza coherencia con el discurso que hasta este momento ha mantenido Claudia Sheinbaum Pardo de dejar que la gobernanza sea pues unida, sea conjunta, sea acompañada. Sumemos entonces para más aristas de este tema a nuestro invitado, en este caso David García Contreras, quien es catedrático de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM. Vamos a contactar con él, sea bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gladys. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto siempre recibirle y que esté aquí con nosotros. Le comentamos, estamos con imágenes en vivo y en directo de esta votación y también en este caso ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ejerció su derecho al voto en estos comicios que, como bien lo hemos visto y referenciado, son unos comicios de múltiples instancias y esto representa un desafío y también valdría la pena preguntarse hasta dónde llegan esta reforma y hasta dónde tiene como peso la magnitud de estas votaciones, sobre todo porque están cambiando el panorama y el paisaje político de México. Así es, cuando en 2018 llegó el presidente López, reformas de gran envergadura, de gran calado, y pasaron por el poder el legislativo, por el poder ejecutivo, algunas otras reformas que impactaban la vida nacional, pero él se refería a que una de las pendientes era la que tenía que ver con el poder judicial, un poder que se había mantenido al margen de la voluntad popular, que había ido perdiendo eficacia. Y mira que lo que te puedo decir es que las y los juzgadores conocen del derecho, pero a veces no aplicaban la justicia, que esto es uno de los temas centrales, y por tanto casos de corrupción, de nepotismo, de falta de transparencia en los órganos judiciales, hicieron que esta reforma se impulsara desde el Poder Ejecutivo, que fuera un proyecto que retomara y ya llevara a la aprobación la mayoría de la coalición gobernante de la Cuarta T, ya encabezada por Claudia Sheinbaum, y es entonces cuando viene esta reforma que es muy debatida. Aquí tenemos a un sector de los detractores, pero también están los apologistas, quienes piensan que esta es la oportunidad para reformar este poder que se había mantenido muy alejado de la ciudadanía, para que sea por medio del voto, lo que no ha ocurrido en otro país del mundo con estas dimensiones, eso habría que decirlo, porque el caso más cercano es el de Bolivia, pero estamos refiriéndonos a algunas tribunales supremas y algunos problemas en las últimas elecciones, y han sido en casos locales, por ejemplo, en el caso de Japón, de Suiza o de Estados Unidos para cuestiones regionales, pero aquí es un tema de gran envergadura que sin duda va al fondo de una manera progresiva, porque esta es la primera elección del cambio, pero bien en 2027 se acabarán de refrendar todos los cargos. Es una labor titánica, por supuesto, que al ser tan grande, tan magna, muchas personas no entienden en sus dimensiones, en sus complejidades y todo lo que trae tras de sí. Porque como todo lo que tiene novedad, también enfrenta resistencia, enfrenta rechazo. Muchísimas personas de la oposición han llamado a no votar, diciendo que el abstencionismo entonces invalidaría la magnitud y la importancia de una elección como esta. También han referido que quizás quienes votan, que es el pueblo, es la masa, es el obrero, es el común, pues entonces no tendría todo el conocimiento, imagínese usted qué suposición esta, para elegir bien a un magistrado, a un juez o a otra instancia del Poder Judicial. ¿Qué contrapeso tiene esto entonces en una gobernanza que está tratando de ser horizontal, democrática, participativa y que por demás le está dando a la gente, le está dando al común y al pobre la posibilidad de elegir a quienes imparten justicia en su nombre? En 1907 en nuestro país gobernaba un líder llamado Porfirio Díaz, que estuvo 3 décadas al frente del gobierno en México.
1907 le dio una entrevista a un periodista estadounidense de nombre James Krillman, y en ella le decía que las y los mexicanos no estaban preparados para la democracia. 1907. Por supuesto, ha pasado más de un siglo. Hay gente que sigue creyendo que las personas que no tienen un nivel educativo alto, que las personas en general no pueden tener un voto razonado. Y esta es una de las creencias que se ha manifestado. Lo que hemos visto en los últimos años es que la gente se puede politizar. A mí me da mucho gusto que voy de pronto en la calle, que estoy comprando en un mercado, que voy con un taxista, una persona que puede estar trabajando sin estudios universitarios, incluso en la informalidad, y ellos ya hablan de política desde hace 6 años, y están hablando mucho más. Y esto es algo muy importante, porque el elemento central de la crítica que se ha hecho, se dice es que la gente, que es muy complejo y que la gente no va a alcanzar a entender e ir a votar. Esta es una falta de confianza porque al final esto es una obligación de las y los ciudadanos. Tenemos que dedicarle tiempo a nuestras actividades políticas. Yo oí algunas personas que decían, es que yo no tengo la información y por tanto no voy a votar. Pero no es que el gobierno o alguien más te la tenga que dar. La obligación ciudadana es que te informes para que puedas participar. Esta es nuestra oportunidad. Aquí está la información, aquí está el poder del voto. Falta que tengamos la capacidad de saber que es una responsabilidad nuestra informarnos y ejercer el voto, porque no ejercerlo definitivamente no es ninguna señal, no va a dar ninguna señal, no va a contar, y aquí quienes vayan a votar son quienes decidirán nada más quiénes son los que se quedan en los cargos que hoy están en juego. Gracias, David, por todas estas opiniones y también por brindarnos su tiempo para Telesur y para toda la audiencia de América Latina, el Caribe y el mundo. Es un gusto, Gladys, que tengas un excelente domingo. Hablábamos con David Contreras, quien nos brindaba sus opiniones desde México. Él es parte del profesorado y también, por supuesto, de la academia que hace vida en la Universidad Nacional de México, la UNAM.